Hoy, como yo les decía, vamos a trabajar sobre un ejercicio de distribución normal, de acuerdo a lo que ustedes me pidieron. Pero me gustaría saber si hay también alguna consulta, como para ir conversándola antes de que se sume el resto. Así que con todo gusto, si hay consultas... Hola, profe. Aldana soy. Hola, Aldana. Yo justamente quería consultar por eso de que me puse a hacer el trabajo de probabilidad y me encontré con que no puedo diferenciar en qué caso hay que usar, porque había uno que preguntaba uno de los puntos, si usabas la multiplicación o el de la adición. Y me di cuenta que no sé en qué caso yo debería usar eso. O sea, cómo darme cuenta cuando se utiliza la fórmula de la multiplicación, digamos. Creo que es el primer tema de probabilidad. La multiplicación de probabilidades. Bien, la multiplicación de probabilidades vos la usás cuando tenés una intersección. ¿Está? Que se tiene que dar la probabilidad de A y B. Cuando los sucesos son independientes, también tiene que ver eso, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Genial, o sea que eso ahí. Si no son independientes, vas a tener que tener en cuenta si ya ocurrió uno antes, porque va la probabilidad de A por la probabilidad de A dado B. Acordate la fórmula de la intersección. Sí, sí. Genial. Perdón, sería probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, ¿no? Que ya ocurrió el primero. Sí. Y después hay Perdón, un segundito más. Eso es sí. lo que nosotros aplicamos cuando hacemos el diagrama de árbol, cuando nos vamos Sí. desplazando por las ramas y multiplicamos las probabilidades, porque decimos que el primero sane, por ejemplo, y que el segundo sane, y que el tercero sane, y ahí usamos multiplicación. Ah, ¿Cuenta? genial. Bien. Sí. Y hay otro que, para que Y la me quiero fijar suma bien. iría con el O. La suma con el O, sí. Y ahí tenés que tener en cuenta si los sucesos son mutuamente excluyentes o no. Si son mutuamente excluyentes, haces probabilidad de A más probabilidad de B. Pero si tienen elementos en común, tenés que hacer probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Bien. Y había una pregunta para que quiero buscar cuál era el enunciado. En el ejercicio 12, no sé si No, yo no tengo la guía, pero lo tienen puedo por ahí para abrir. verlo. Si me esperás un segundito, yo lo abro, no hay ningún problema, por supuesto. A ver. Ahí lo estoy abriendo, ¿eh? Bien, me equivoqué, igual el 12 no era el 9. No, no importa, no importa. Ahora cuando abra yo me fijo. Bien. Ah, es el trabajo práctico 5, ¿verdad? Claro. Sí, porque yo abrí mal acá. Ahora sí. El 9. Ajá, el 9, el que dice En la tabla 1 se presenta eso. ese mismo. Bueno, yo venía bien, pude hacer todos, y después cuando llegué al H y al I, que incluso la acá dice cuál es la diferencia, no pude encontrar cuál sería la diferencia o cómo sería para hacerlo diferente. Como que yo entendí que era más o menos lo mismo. No me quedó claro ahí. El H y el I. Ahí te lo estoy Ah, mostrando en la pantalla, no sé si lo estás viendo. sí. El H, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer una persona resulte con parasitosis positiva y no desnutrida?
Ajá. Y el otro, ¿cuál es la probabilidad que al extraer una persona resulte no estar desnutrida y posea parasitosis? Sí, esos dos. Es que es exactamente lo mismo, Ah, me porque parecía, no justamente entendía si era como una trampita ahí para ver si era lo mismo o si realmente yo no encontraba cuál era la no diferencia. es una trampa, sino lo que te está diciendo acá es que en el orden, en ese caso, el orden no influye, Ajá, ¿está? genial. Ahora, si a vos te hubiesen dicho, se extrae una persona, como dice el anterior, ¿no? El G, ya te dice que está desnutrida, ¿y cuál es la probabilidad que sea parasitosis? Eso es una probabilidad condicional en el G. Claro, Pero en el H y en el I simplemente se cambia el orden y ahí no tenés diferencias entre ellos. genial. Es como para que ustedes entiendan justamente de que no importa que se cumpla una condición o la otra primero, porque al estar expresado de esa manera, vos tenés que fijarte en la tabla donde tenés la intersección de no desnutrida y parasitosis. O sea, tenés que fijarte de sin desnutrición y con parasitosis, que son estos 249. En los dos casos es 249 sobre 1282. Claro, sí, eso me parecía. Bien, perfecto, está bien. Y eso mismo sería en el que me pasó lo mismo, en el 12 C y D, sería la misma situación. Déjame ver el 12. En el 12, que tenés el tipo de bebidas, C, posee un consumo moderado y consuma jugos en polvo comunes. Sí, por supuesto, es Lo mismo. exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Genial. Esas eran mis dudas del trabajo. Pocas entonces. Sí, las demás creo que bien, pero bueno, esas me hacían ruido, entonces quería consultar por las dudas. Ah, está muy bien. Antes de salir de acá, chicos, ¿algún otro tiene alguna consulta para hacer? Si no, ya salimos de este trabajo y voy a compartir. Perfecto. Vamos a compartir entonces la clase de hoy. Muy bien. Bien. Acá propuse un ejercicio para empezar a trabajar todos los conceptos que ustedes querían revisar. El problema dice lo siguiente. La cantidad diaria de kilocalorías, esperen que voy a poner el cursor con color, así empezamos de vuelta, para que ustedes lo puedan seguir mejor, ¿eh? El problema que se plantea dice lo siguiente: la cantidad diaria de kilocalorías consumida por los habitantes de Villa Langostura presenta distribución normal, con media mu igual 2.500 kilocalorías y desviación típica sigma igual 100 kilocalorías. ¿Cuál es la probabilidad de que un habitante de Villa Langostura, seleccionado al azar, consuma diariamente? Y bueno, hay una serie de preguntas. Y por último, una pregunta F que es un poquito distinta, que la vamos a tratar también a continuación. Indudablemente, este ejercicio se trata de un ejercicio de distribución de probabilidad normal, porque lo dice el enunciado mismo, pero yo igual quiero que ustedes se acostumbren a responder algunas preguntas. ¿Cómo ser? ¿Cuál es el experimento aleatorio realizado? Fíjense que en todos los ejercicios que hemos estado analizando siempre hacemos la misma pregunta, que a esta altura, digamos, ya deberían poder contestarla bien, ¿no? ¿Cuál es el experimento realizado en este ejercicio que se plantea? Si quieren abrir el micrófono lo pueden hacer, y si no, vale escribir. Como verán, es muy probable que esta pregunta forme parte de alguna evaluación futura, ¿no? Porque siempre lo preguntamos. Ante cada ejercicio hacemos esta pregunta. A ver qué les parece. Lo que no vale es no escribir nada
o hacer silencio, ¿eh? Así que más vale nos equivocamos ahora. A ver qué respuesta tenemos, vamos. Primero voy a preguntar, ¿me escuchan? Ah, bien. Hola Santiago, buenas tardes. La pregunta es justamente esta, ante el planteo, ante el enunciado del problema, que llega hasta acá solamente, hasta donde dice 100 kilocalorías, hasta ahí, la pregunta es, ¿cuál es el experimento aleatorio realizado? La que les aparece en la pantalla. Seleccionar una persona al azar y anotar cuántas kilocalorías diarias consume. Bien, Nicolás, bien, lo podemos redactar así o lo podemos redactar simplemente de esta manera. Yo cambié solamente el verbo, puse observar en vez de anotar, pero está perfecto. Como respuesta de cuál es el experimento aleatorio realizado, está muy bien. Segunda pregunta, ¿cuál es la variable aleatoria? Es decir, ¿qué estamos observando? Y traten de responder por lo que está escrito en el enunciado, o sea, no inventar términos, sino utilizar las palabras que tenemos. E insisto que cuando digo enunciado, se fijen solamente en esta parte. Nada más. Cantidad de kilocalorías diarias que consumen los habitantes. Perfecto, consumo diario de kilocalorías, bien. Ahí donde dice Alejandra, kilocalorías consumidas, cuidado que te falta el término diario. Kilocalorías consumidas por día. Muy bien. Eso es lo que estamos observando. Perfecto. Nuestra variable aleatoria. ¿Y esa variable aleatoria, cómo la podemos clasificar? ¿De qué tipo es? ¿Qué características tiene? Aquí está todo resumido, ¿no? ¿Qué características tiene? Es cuantitativa discreta, dice Catalina. La única que respondió hasta ahora, ¿no? De paso, mientras ustedes piensan, les voy a aclarar que cuando definimos la variable, podemos dejar como la cantidad de calorías diarias consumidas, hasta ahí, y si no, le agregamos por un habitante de Villa Langostura, porque si ponemos por los habitantes estaríamos hablando como el total, entonces sería por un habitante de Villa Langostura, porque sería por cada unidad de análisis, ¿no? Selén dice cuantitativa continua, igual que Caro López, contrariamente a lo que opinaba Catalina, que decía cuantitativa discreta. Entonces la pregunta para poder responder esto, sin duda es cuantitativa, en eso estamos de acuerdo. ¿Se mide? Ahí está. Preguntaba si se mide o se cuenta, y efectivamente se miden, porque podemos medir el tamaño de una porción, o los kilogramos de una porción, o los kilogramos de los alimentos consumidos, y a eso lo traducimos en base a una tabla a kilocalorías. Entonces, perfecto. ¿Cómo se mide? Estamos hablando de una variable que es cuantitativa continua. Y acá está mal, ¿eh? Cuantitativa. Esto lo tenemos que arreglar aquí. Cuantitativa. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria? ¿Qué distribución de probabilidad tenemos? Normal, muy bien. Estoy poniendo aquí cualitativa, continua, para que les quede bien después, ¿no? Están respondiendo distribución normal, lo que ya sabíamos, efectivamente. ¿Y cuáles son los parámetros de esta distribución de probabilidad en este ejemplo, en este ejercicio?
Gracias por la aclaración. ¿Cuáles son, chicos, los parámetros de esta? Están en el enunciado, a ver si lo sacan. ¿Qué parámetros tiene la distribución normal? Media y desviación típica. Muy bien, y la media, podríamos afirmar además que la media vale 2.500 o es igual a 2.500 kilocalorías y la desviación típica o estándar es 100 kilocalorías. Y aquí los escribimos con mu y con sigma porque estamos hablando de la media y el desvío estándar de la población. No es una muestra, en cuyo caso lo hubiésemos escrito con X- y con S. Pero esto es la distribución normal de la población. Perfecto. Analizado el ejercicio, pasamos ahora a lo que es la distribución de probabilidad normal. O sea, ¿de qué se trata todo esto? Y vamos a ver un poquito, a recordar los fundamentos teóricos, que creo que era lo que ustedes también querían hacer, además de trabajar con un ejercicio. La distribución de probabilidad normal viene expresada a través de una función de probabilidad que tiene esta forma, que parece una forma compleja, rara, pero si ustedes la miran un poquito con cariño, digamos, van a encontrar que acá en el exponente hay algo que es conocido, porque es lo que después, más adelante, y en esta misma diapositiva lo vamos a mostrar, nosotros lo llamamos variable tipificada Z. Entonces, ya la expresión no empieza a ser tan rara, porque la expresión de esta función es 1 sobre sigma, que es el desvío estándar, de uno de los parámetros de la distribución, por la raíz cuadrada de 2pi, pi es el número pi, 3,14 aproximadamente, por el número e, que ya lo conocemos, elevado a la 1 medio z cuadrado sería, ¿no? Muy bien. Santiago pregunta si se escucha mal, cosa que a mí no me ha dado ningún aviso de conexión inestable, pero bueno, puede ser la conexión mía o de alguno de ustedes, la verdad que no lo sé. ¿Se escuchan bien? Bien, bárbaro. ¿Qué es X en esta distribución de probabilidad? ¿Qué es esta X que aparece acá en el exponente? Es lo que habíamos definido como nuestra variable aleatoria. ¿Qué es mu? La media aritmética de toda la población, o sea, el valor representativo del consumo diario de kilocalorías, que en este caso vale 2.500. ¿Y qué es sigma? El desvío estándar o desviación típica de la población, también expresado en la misma unidad que mu y en la misma unidad que x. Eso es importante porque todo lo que aparece en esta expresión tiene que estar efectivamente en la misma unidad. Y esa distribución de probabilidad tiene además otra variable que nosotros llamamos variable tipificada o variable estandarizada, que la denominamos Z, que efectivamente es la expresión que tenemos aquí arriba, que lo muestro a continuación, a ver, aquí, que la muestro aquí, x menos mu sobre sigma, y esa variable Z tiene una representación, y esa representación es la distancia de un valor cualquiera de la variable aleatoria x a la media, medida en desviaciones típicas. Es decir, ¿qué distancia hay entre cada valor que puede tomar la variable aleatoria x y la media, en este caso, de la población? Y esto, como está dividido en desviaciones típicas, dividido sigma, decimos que el número que de acá resulta, que es un número sin unidades, porque todo está en kilocaloría y se termina simplificando, nos va a expresar a cuántas desviaciones típicas me estoy encontrando yo con ese valor de la variable respecto de la media. Si fuera un valor negativo va a indicar que estoy a la izquierda de la media y si fuera un valor positivo nos va a indicar que estoy a la derecha de la media. Ahora lo vamos a ver, concretamente con este ejemplo vamos a seguir analizando esta parte teórica.
Nuestra distribución de probabilidad, que tiene esta función de distribución, que no tienen por qué acordarse de memoria, pero sí saber qué es lo que interviene, tiene, dijimos, estos parámetros. Mu igual a 2500, sigma igual 100, todo expresado en kilocalorías. Ahora bien, nuestra función de distribución tiene esta forma, la forma de campana de Gauss, que no toca el eje de las X, pero es tan pequeñísima la diferencia que nosotros, cuando le dibujamos un eje, y para no dibujarlo justamente encima o muy debajo, casi que se confunde. Pero tienen que saber ustedes que esta campana, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, nunca llega a tocar al eje de las X. Se dice que es asintótico, término matemático que no tienen por qué saberlo, pero yo lo menciono porque aparece en los textos. ¿Qué tenemos además? Colocamos nuestro eje X y aquí también ven ustedes que está colocada unidades, o sea, valores sin unidades que corresponden al eje Z, que corresponden al valor Z. El valor del eje Z, 0, es el valor que le corresponde a la media cuando tenemos nosotros la distribución normal estandarizada o tipificada, corresponde a la media igual a mu y sigma igual 1. Estos valores que tenemos acá de Z, depende de donde yo me posicione en el gráfico, por ejemplo aquí, en Z igual 1, me va a indicar que yo estoy ubicado en un valor de la variable X, que no sé cuánto es todavía, que se encuentra a un desvío estándar de la media hacia la derecha, porque ese valor 1 es positivo. El valor menos 1,5 negativo de Z me está indicando a mí que estoy en un valor de la variable que se encuentra ubicado a 1,5 desvíos estándar de la media hacia la izquierda. Cada valor que nosotros tenemos acá indicado, que es un valor de Z, nos va a indicar a cuántas unidades estándar estamos de la media. Hacia la izquierda si el valor es negativo, hacia la derecha si el valor es positivo. Así, por ejemplo, ubicamos en X el valor 2500. Y luego podemos decir que si nos corremos un desvío estándar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, llegamos al valor Z igual 1, Z igual menos 1, cuando nos vamos a la izquierda menos 1, cuando nos vamos a la derecha 1, pero fíjense que para el valor de X vamos a estar restando y sumando el valor de sigma, o sea que vamos a llegar a mu menos sigma igual a 2400, mu más sigma igual a 2600. ¿Hasta acá se va entendiendo esto? Bien. Si en vez de moverme solo un desvío estándar hacia izquierda o derecha, me muevo dos, fíjense que acá partiendo del 0 tengo 1, 2 desvíos estándar y llego a menos 2, o partiendo hacia la derecha 1 y 2 desvíos estándar y llego a 2, me voy a encontrar con que a esos valores, para esta distribución en particular, con estos parámetros mu y sigma, le corresponden los valores 2300 y 2700, para mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Y también me puedo alejar otra unidad, otro valor entero de sigma, que son 3 sigmas hacia los costados, a cada lado, a izquierda y derecha de mu, y me voy a encontrar entonces con los valores de X correspondientes, que son 2200 y 2800. Otra de las características importantes de esta curva es que es simétrica respecto al punto donde tiene su valor máximo, y que entonces el valor menos 1 se encuentra a la misma distancia del valor 1, el valor menos 2 a la misma distancia del valor 2, y que si nuestra media es 2500, a la misma distancia que hacia la izquierda se encuentra 2400, reste 100, se tiene que encontrar hacia la derecha el valor 2600 cuando le sumo 100 a la media. Estas cuestiones de la simetría son muy importantes para la resolución de los problemas o de los ejercicios que nosotros vamos a tener planteados. Pero a su vez, otra cosa importante es que el eje Z y el eje X están íntimamente relacionados por estas expresiones. Conociendo un valor de X, yo puedo hallar el valor de Z, o
haciendo un pasaje de términos, conociendo un valor de z, puedo encontrar un valor de x. Es decir, yendo y viniendo por estas ecuaciones, yo puedo trabajar con valores de x conocido para hallar z, o con valores de z conocido para hallar x. Esto quiere decir que yo una vez, al eje z siempre lo voy a tener definido con el valor 0 en el centro, 1 y menos 1 donde están los que se llaman puntos de inflexión, que también los vimos en la parte teórica. Pero el eje x va a variar de acuerdo a cada distribución, porque yo voy a tener que ubicar mu en el centro y el valor de mu menos sigma y mu más sigma en los valores 1 y menos 1 de z. Y a partir de ahí tengo toda la relación entre los valores de x y de z, que no son cualquier cosa, sino que se relacionan a través de esta expresión. Yo, por ejemplo, no sé qué valor de x va a ir ubicado aquí donde les voy a mostrar. A ver, vamos a poner aquí un color verde. Yo no sé qué valor de x me corresponde poner acá. Exactamente ahí. ¿Qué valor de x me corresponderá poner donde z vale 2,5? Mejor dicho, lo voy a poner incluso donde corresponde, ¿no? Que es en el eje. Que es aquí, donde z vale menos 2,5. ¿Cuál es el valor de x que tengo ahí? Estoy preguntando, z igual más 2,5, x, ¿cuánto vale? Acá la respuesta que tengo es 2750 y quisiera saber cómo lo hicieron a esto. Si me pueden contar. Si me pueden contar cómo lo hicieron. $2.500 más 2,5%. Es decir, que ustedes lo que hicieron fue usar la expresión que nos da el valor de x conocido z, en donde reemplazaron mu por 2.500, sigma por 100 y z el valor que nos dio. Así, conociendo cualquier valor de z, yo puedo determinar el de x. De la misma manera, si yo ahora pregunto, ¿cuál es el valor que tiene que tener, cuál es el valor de z cuando x vale, vamos a suponer, x igual a 2.320 kilocalorías? ¿Cuál es el valor de z? Pues son las dos cosas más importantes que nos van a pasar a nosotros. ¿Cómo harían ustedes para responderme cuál es el valor de z? Lo pueden calcular también, les di 1,8, o sea que lo que ustedes están usando es ahora la otra expresión en la cual nos dice z igual x menos mu sobre sigma, porque colocaron aquí el valor de x, que es 2.320, le restan 2.500, muy bien como está poniendo Catalina en el chat, y a ese resultado lo dividen por 100. Y como este valor de x, 2.320, es más chico que 2.500, que es mu, obviamente que el resultado tiene que ser un valor de z negativo, porque va a estar ubicado a la izquierda de la media. En eso tengo que tener mucho cuidado, porque si no lo hago bien, puedo llegar a confundirme. 2.320 yo puedo decir que está aproximadamente un poquitito, no ahí, eso está mal, un poquitito a la derecha de 2.300. Más o menos por acá estará 2.320. Y efectivamente, fíjense que z nos dio menos 1,8, entre menos 1 y menos 2, más cerquita de menos 2. Esto no miente, chicos. Si nosotros tenemos bien trazada la gráfica y trabajamos bien con la calculadora, siempre vamos a poder encontrar los valores correctos sin equivocarnos, y va a coincidir el cálculo que nosotros hagamos con lo que veamos en la gráfica. Bueno, hasta aquí veo que no hay inconveniente, así que avanzamos un poquitito más. ¿Qué es lo otro que sabemos de nuestra distribución normal? Nosotros sabemos que el área bajo la curva
nos va a informar cuál es la probabilidad. ¿Y de qué manera va a ser esto? Bueno, yo sé que toda el área bajo la curva, entre la curva y el eje, vale 1 o vale 100%. Y esta área que tenemos marcada acá vale 0,50 o 50%. ¿Por qué? Porque está justo en la mitad y dijimos que esta curva es simétrica. Por lo tanto, lo que ocurre a la izquierda es exactamente igual a lo que ocurre por derecha. O sea que el área que está marcada de color azul celeste es exactamente igual al área que quedó sin marcar, al área blanca. Por eso sabemos que esto vale exactamente la mitad. ¿Cómo indicamos esto? Diciendo que la probabilidad de que z sea menor o igual que 0 es igual al 50%. Por supuesto que esta probabilidad es exactamente la misma que z sea mayor o igual que 0. Pero la que yo tengo marcada, pintada de color azul, corresponde a un valor de z menor o igual que 0. Entonces, yo tengo que ser coherente con lo que escribo y con lo que dibujo. No puedo escribir z mayor o igual que 0 y dibujar el área que está a la izquierda de 0. En eso, por favor, traten de guardar esa coherencia porque si no después no se van a entender los cálculos que realicen y se pueden llegar a perder. Y no queda bien que yo marque esta área pintada, le ponga el valor de 0,50 con una flecha y acá escriba que estoy calculando el otro sector. Si yo digo ahora, bien, uso x igual mu más z sigma y sé que x vale 2500 cuando z vale 0, 2500 más 0%, entonces puedo expresar esta probabilidad en términos de x y decir la probabilidad de x menor o igual que 2500 es igual al 50%. ¿De dónde sale 2500? En este caso es fácil porque sabemos que es la media, ¿no? Porque estamos en el valor central. Pero siempre sale de hacer el cálculo que hicimos hoy, ese ensayo de decir, conozco z, bueno, ¿cuánto vale x? Porque yo quiero escribir esta expresión de la misma manera, fíjense, z menor o igual que 0, x menor o igual que el valor correspondiente a z cuando z vale 0, que sale de esta expresión, y tiene que ser exactamente igual al 50%. Este primero es facilísimo, porque ya lo conocíamos. Pero después tengo estos otros. Que este valor ustedes lo conocen. Si yo les pregunto, ustedes inmediatamente en el chat me van a decir cuánto vale aproximadamente esta área, ¿verdad? A ver. No nos dejen mal porque se supone que este valor lo saben. ¿Cuánto vale esta área que está sombreada? Entre z igual menos 1 y z igual 1. ¿Qué significa menos 1? Ahí estoy teniendo respuesta en el chat que dicen 68% aproximadamente. Muy bien. Porque ¿qué es lo que significa este menos 1 que tenemos acá y este 1? Que estamos a un desvío estándar de la media hacia izquierda y derecha. Y lo venimos diciendo casi desde el principio de año, que un valor comprendido entre la media menos sigma y la media más sigma tiene una probabilidad del 68%. O el 68% de los valores de esta distribución se encuentran entre mu menos sigma y mu más sigma. Entre 2500 más menos 100 kilocalorías. Perfecto. Ahora bien, ¿esto cómo lo expreso? Correctamente. Esta área que me da 0,6827. La expreso de esta manera. La probabilidad de que z esté comprendido entre menos 1 y 1. Este más no es necesario ponerlo, yo lo puse para que vean simplemente que es un valor positivo. ¿Y cómo lo escribo esto en términos de x? De vuelta a lo mismo. Tengo que saber este valor z igual a menos 1 a qué valor de x corresponde, que ya lo habíamos analizado antes, que vale 2400, y el otro valor a qué valor corresponde, que vale 2600, y entonces me queda expresado de la misma manera. Yo lo puse acá redondeado 68% porque no es necesario que trabajemos con tal exactitud y nos alcanza para saber que la probabilidad de que el valor de calorías diarias consumidas esté entre 2400 y 2600 kilocalorías va a ser del 68%.
y pongo en el eje X los valores correspondientes, entre 2400 y 2600. Fíjense que de esta forma yo tengo toda la información. Hay un gráfico que muestra entre qué valores de Z estoy y entre qué valores de X estoy, el área pintada y la probabilidad calculada. Y encima la probabilidad expresada en términos de Z y en términos de X. Esto es lo que nosotros pretendemos que ustedes puedan hacer en cualquiera de los problemas o ejercicios que plantearemos más adelante. Pero estamos viendo por ahora cómo se comporta la distribución normal, sin entrar todavía en el cálculo específico de probabilidades, aunque sí tomamos valores de un ejercicio concreto. Esto sigue ahora cuando me voy a menos 2 y a más 2 de Z, es decir, me fui a 2 desvíos estándar, hacia la izquierda y hacia la derecha. Esa área vale 0,9545, ustedes ya la saben calcular, a través de las tablas o usando el GeoGebra tranquilamente. Y sabemos que la probabilidad de que Z esté comprendido entre menos 2 y 2 es del 95,45%, o haciendo la transformación correspondiente a valores de X, usando esta expresión, encontramos que la probabilidad de que X está entre 2300 y 2700 es del 95,5%. Veamos ahora un ejemplo que es un ejemplo de cálculo que es importante, o un valor que es importante, muy importante, porque aparece después en lo que es inferencia estadística. De hecho, lo estuvimos trabajando en la clase de este lunes. Y que es cuando Z está comprendido entre un valor próximo a menos 2 y a 2. Fíjense que, a ver si se alcanza a apreciar, que no está exactamente en 2, sino un poquito antes. Y ese valor es menos 1,96 y más 1,96. Cuando Z vale exactamente menos 1,96 o más 1,96, el área bajo la curva es exactamente el 95%. Y este valor es recontra importante porque aparece en inferencia estadística mucho, incluso en intervalos de confianza, y es el primer valor que el lunes vamos a estar trabajando cuando retomemos las clases teóricas. Entonces, cuando se pregunte de dónde sale este menos 1,96 o este más 1,96, ustedes tienen que expresar que son los valores de Z entre los cuales el área comprendida bajo la curva vale exactamente 0,95. Por eso, en esta diapositiva está escrito que es un valor importante para recordar. Vamos ahora sí a resolver nuestro ejercicio con todo esto que venimos haciendo. Yo propongo resolverlo de dos maneras, usando la tabla y usando el GeoGebra. Así que tengan a mano tanto la tabla como el GeoGebra. El primero pregunta cuál es la probabilidad de que un habitante de Villa Langostura, seleccionado al azar, consuma diariamente entre 2.300 y 2.700 kilocalorías. O sea que nos pide un área comprendida entre dos valores. Si nosotros volvemos un poquitito para atrás, a esto lo tenemos resuelto, o casi resuelto, mejor dicho. A ver si estaba por aquí. Fíjense, entre 2.300 y 2.700 estamos justamente dos desvíos a la izquierda y dos desvíos a la derecha. Avanzo una diapositiva más y otra. Porque ese valor lo calculamos antes, pero vamos a volver a calcularlo ahora. Aquí lo calculamos, cuando teníamos entre 2.300 y 2.700. Y de paso vamos a ver exactamente cómo hacemos para que la probabilidad nos dé 0,9545. Entonces, voy al problema y digo lo siguiente. Tengo que calcular la probabilidad de que X esté comprendido entre 2.300 y 2.700. Es muy importante identificar si en la consigna nos están dando valores de X o de Z. En este caso, y nos vamos a dar cuenta clarito porque los valores de X van a tener expresada la unidad y los valores de Z no van a tener ninguna unidad expresada. Y además nos van a tener que decir que es la variable Z o la variable tipificada. Entonces nosotros conocemos los valores de X, pero no conocemos cuáles son los valores de Z, que los necesitamos para poder ingresar a la tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es a través de la expresión que nos da los valores de Z partiendo de los valores de X, calcular
el valor Z1 y el valor Z2. Reemplazando para Z1 el valor X igual a 2300 y para Z2 el valor X igual a 2700. En celeste y en rojo quedaron indicados los valores de la media y del desvío estándar. Y observamos efectivamente que haciendo estas cuentas nos da que Z1 vale menos 2 y que Z2 vale 2. Entonces yo los invito a ustedes a que vayan a las tablas y me digan qué valor de área aparece para Z igual menos 2, que sería menos 2,00, el valor más sencillo de buscar. Y luego para Z igual más 2. Así que voy a leer, a esperar que ustedes me digan a través del chat cuáles son los dos valores que encontraron. Para menos 2 y para 2. Yo insisto con esto, podemos usar sin ningún problema el GeoGebra, podemos usar cualquier otra aplicación que nos calcule distribución normal, hay varias, pero también vamos a usar tablas, porque es importante que ustedes conozcan el manejo de la tabla. Siempre, como les decía en la clase de consulta anterior, hay que tener un plan B por si no me funciona el software, por si no lo tengo a mano y solamente tengo una pobre fotocopia de una tabla de distribución normal que alguna vez un profe de estadística me dio. A ver qué valores se encuentran, chicos. Yo no quise mostrar el procedimiento porque ya está en un video anterior de cómo calcularlo, ¿no? De cómo encontrarlo en la tabla. Por eso dejo para que ustedes lo busquen. Sí, pero Catalina me está dando el valor del área. Yo estoy pidiendo el valor de, perdón, el valor para Z1, para menos 2. Y para 2, que no es este que estás informando en el chat, sino que vos ya hiciste el cálculo, por eso han demorado. Simplemente saber, si entro a buscar en la tabla Z igual 1 igual menos 2, ¿qué obtengo? ¿Qué valor de área me informa la tabla? Y estamos trabajando con la tabla que nos va a informar siempre el área acumulada a la izquierda de este valor, ¿no? Seguramente cuando hiciste el cálculo ya lo has de haber obtenido, Catalina. Ahí está. Selén está informando que para el valor Z igual a menos 2 obtuvo 0,0228. Es decir, esta gráfica. Buscaron en la tabla el área comprendida a la izquierda de un valor Z, entraron con el valor menos 2 y obtuvieron 0,2280, que a este está mal, es 0,0228. 0,0228. Así que aquí hay una corrección para realizar. Y luego, para el valor Z2 igual 2, obtuvieron el valor 0,9772, que tiene esta representación gráfica. Esos son los dos valores que ustedes encontraron en tabla. Simplemente yo voy a corregir aquí, para que podamos ver ahora, que el valor correcto que tenemos es 0,0228. Ahí. 0,228. Bien. Ok. Una vez que tengo esos dos valores, lo que a mí me pide es los valores comprendidos entre Z1 y Z2, o sea, entre menos 2 y 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para poder hallar el área buscada? Si ustedes observan, estas líneas que yo he trazado poniendo un gráfico exactamente encima del otro,
Me dice que lo que yo tengo que buscar es el área entre estas dos líneas rojas. O sea que me está sobrando exactamente todo lo que calculé en el primer gráfico. Por lo tanto, a toda el área acumulada hasta Z2, le tengo que restar el área acumulada hasta Z1. Y el cálculo que tenemos que hacer efectivamente es 0,9772 menos 0,0228, que nos da por resultado la probabilidad buscada, como ustedes dijeron, 95,44, 95,45%. 95,4% en realidad. Depende de las aproximaciones, con las tablas nos da este valor, con GeoGebra nos da 0,9545. ¿Y cómo interpretamos esto? Bueno, diciendo que la probabilidad, y ahí voy al enunciado, chicos, de vuelta al enunciado. Con lo que me preguntan, respondo. La probabilidad de que un habitante de Villa La Angostura, seleccionado al azar, consuma diariamente entre 2.300 y 2.700 kilocalorías es del 95,44%. No inventen la forma de responder. Fíjense lo que yo acabo de hacer. Usé el enunciado, taché esta primera parte y dije la probabilidad, etcétera, etcétera, es del, le agregué al final, cosa que voy a poner aquí, es del 95,44%. Tal cual, sin hacer otra cosa rara. Usé el enunciado y con eso es suficiente para responder y estoy seguro de que respondí bien. Ahora les voy a hacer una pregunta más. ¿Es verdad con este resultado que puedo afirmar que el 95,44% de los habitantes consumen diariamente entre 2.300 y 2.700 kilocalorías? Es decir, esto que ya lo respondí en términos de probabilidad, ¿también lo puedo expresar en términos de cantidad de habitantes? Lo que estoy preguntando, que lo voy a escribir acá, es si yo puedo decir ahora que el 95,44% de los habitantes de Villa La Angostura consumen diariamente entre 2.300 y 2.700 kilocalorías. ¿Puedo afirmar eso? ¿O solo tengo que decirlo en términos de probabilidad? A ver, ¿qué les parece? Juéguense con una respuesta, ¿eh? Nicolás dice, no estoy seguro, pero creo que sí se puede. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que lo apoye a Nicolás o que lo contradiga? Y recuerden que en estas clases hay oportunidades de equivocarse. Más adelante no nos podemos equivocar, pero por ahora sí. Una respuesta más necesito, que lo contradiga o que afirme, para poder hacer un comentario. Al próximo que responda le regalo un punto para el parcial. Ah, sí, empezaron. Es solo probabilidad, la dice, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando estoy en distribución normal, tengo que analizar qué es lo que se está distribuyendo. Y lo que se está distribuyendo es directamente, simplemente la variable X, o sea, la cantidad de calorías diarias que en este caso se están consumiendo. Por lo tanto,
es válido afirmar que el 95,44% de los habitantes de Villa Langostura consumen diariamente entre 2.300 y 2.700 kilocalorías. Eso es correcto. O sea que, Nicolás, muy bien la interpretación. Ustedes quizás se confunden porque el lunes comenzamos a ver inferencia estadística y vimos que lo que se distribuía no era la variable aleatoria X simple, sino que eran las medias muestrales. Y cuando se distribuyen medias muestrales, la interpretación que hacemos del área bajo la curva ya no puede ser en cantidad de personas o de unidad de análisis, sino que solamente podemos hablar en términos de probabilidad. Pero mientras estamos en distribución normal de una variable aleatoria X como esta, que no es una variable, no es una media muestral lo que se está distribuyendo, no hay problema en hacer esta interpretación. Y ahora una pregunta más. Si yo conociera que la población de Villa Langostura está compuesta por, no lo sé, pero vamos a decir 20.000 habitantes. 20.000 habitantes. ¿Puedo saber cuántos son los que consumen diariamente entre 2.300 y 2.700 kilocalorías? ¿Puedo saberlos? Bueno, dicen que sí. Alejandra, Aldana, Nicolás, Catalina. ¿Cuántos son? $19.090. Supongo yo que ese 19.090 viene de haber multiplicado 20.000 por 0,9544. Perfecto. Fíjense todo lo que puedo interpretar de esto. Lo interpreto en términos de probabilidad, lo interpreto en términos de porcentaje de unidades de análisis, o lo interpreto en términos absolutos, cuántas unidades de análisis si conozco el total de las unidades de análisis que integran la población, o si se trata de una muestra que integra la muestra. Insisto, esto es re importante tenerlo en cuenta, de que lo puedo interpretar de todas estas maneras, siempre y cuando lo que se distribuye es la variable aleatoria y no las medias muestrales. Mientras se distribuye la variable aleatoria, estas interpretaciones son correctas. Y en lo que a ustedes les preocupa, que es en los términos del parcial 2, nosotros estamos trabajando solamente con variables aleatorias simples, o sea que estas interpretaciones son todas correctas. Muy bien. ¿Cómo podría haber resuelto también este ejercicio si no utilizaba las tablas? Si, por ejemplo, usaba el GeoGebra, porque también dijimos que lo podemos utilizar. Entonces, lo que vemos es en la pantalla del GeoGebra, que es lo que tenemos que hacer. Muy simple, así que les pido que si lo tienen a mano, lo abran, como vimos la otra vez, en cálculos de probabilidades, donde tenemos que escribir en la casilla correspondiente a mu el valor 2500 y en la casilla correspondiente a sigma el valor 100. Luego, seleccionamos de los tres botoncitos, el que me dice menor que, entre o mayor que, lo que necesitamos, que en este caso es la probabilidad o el área comprendida entre, y ponemos el valor 2300 y el valor 2700. Y una vez que terminamos de poner los valores, apretamos Enter y nos da 0,9545. Para responderle a Nicolás, de vuelta lo mismo, sí, por supuesto que es exactamente lo mismo para el parcial usar el GeoGebra o usar la tabla. Por eso es que nosotros se los estamos ofreciendo como una herramienta de cálculo. Y más aún, Nicolás, si después te pedimos que hagas una gráfica, también podés tomar esta gráfica que te da el GeoGebra sin ningún problema, recordando simplemente que por aquí arriba de distribución o de estadística había un botoncito que te permite copiar al portapapeles. Entonces copias la imagen y la pegás después. Y si por ahí les falla copiar o pegar imagen, pueden hacer un print screen, impriman la pantalla
después la copian y en todo caso recortan lo que está de más. Yo acá, como quería mostrarle toda la pantalla, lo que hice fue copiarla con print screen y después la mostré completa para que ustedes pudieran ver todo, no solo la gráfica. Pero en la diapositiva anterior, en estos dibujitos de acá abajo, yo solamente usé la función esa de copiar al portapapeles porque me interesaba pegar la gráfica solamente y no con toda la información como hice en esta otra diapositiva. O sea que la respuesta es sí, por supuesto que lo pueden hacer, no hay ningún problema. Es más, nosotros vamos a estar viendo si resolvieron o no correctamente. De todos modos, si ustedes no interpretan esta pregunta, por más GeoGebra que haya, no lo van a poder responder. Bien, paso al punto B. Bueno, esto le agregué yo al área para poder mostrarlo, ¿no? Paso al punto B que nos pide más de 2.700 kilocalorías. Entonces acá, de vuelta, me voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que X sea mayor o igual que 2.700. Me da un valor de X. Yo lo que no conozco es el valor de Z. Entonces, de la misma manera que antes, usando la expresión que relaciona Z con X, o que me permite calcular Z a través de X, hago el cálculo, reemplazando esta vez X por 2.700, obviamente que me va a dar el mismo valor que antes, me va a dar 2, y busco en tablas y voy a encontrar el mismo valor que antes, es decir, 0,9772. Yo este lo pasé un poquitito rápido, simplemente porque es el mismo cálculo de la hoja anterior, de la diapositiva anterior. Ese es el área. Y eso es lo que nos está pidiendo directamente el ejercicio. Lean la consigna, lean esto y vean la gráfica. No es lo que me está pidiendo el ejercicio, exactamente, porque el ejercicio me está pidiendo justamente lo contrario. Yo acá, en esta gráfica y en tablas, hallé la probabilidad de que X sea menor que 2, menor o igual que 2, y me está pidiendo justamente lo contrario, como dicen ustedes, el área sin pintar. Entonces, esta probabilidad no es la que yo quiero. Fíjense que esto correctamente expresado es X menor o igual que 2.700. Y el ejercicio me pide más de 2.700. Entonces tengo que trabajar con la probabilidad contraria, con el área sin pintar, que efectivamente, para calcularla, hago 1 menos 0,9772. Esa es la probabilidad pedida y es del 2,28%. ¿Se comprendió aquí? Catalina dice que sí. Bueno, el resto empezó a decir que sí también en el chat. Perfecto. Y ahora les muestro cómo hacerlo con GeoGebra, ¿no? Que es simple, muy simple. Fíjense que en este caso yo utilicé 0 y 1, pero también podría haber utilizado 2500 y 100 como muy sigma, ¿no? Si yo utilizo 2500 y 100, acá tengo que escribir 2700, que es lo que me pide el ejercicio. Si uso muy sigma, aquí pongo 2, que es el valor que yo calculé de Z. Yo lo hice de esta manera simplemente para que vean que hay otras formas de hacerlo y el resultado siempre me va a dar lo mismo. El resultado me va a dar el área que yo estoy necesitando, que es 0,0228, que es el área correspondiente a la cola derecha de la curva, o sea, a la derecha de Z igual 2. Pero insisto, si ustedes aquí escriben 2500, aquí escriben 100, y en este lugar en vez de 2 escriben 2700, obtienen exactamente el mismo resultado. Y aquí en la tabla no se van a mostrar valores de Z, sino que se van a mostrar valores de X. Pero está bueno poder hacer los dos gráficos y verlos, uno con valor de Z, otro con valores de X, para compararlos, ponerlos uno arriba de otro y ver que siempre hay una relación única entre Z y X. No voy a hacer la parte C, la parte D, la parte E de ese ejercicio porque es más de lo mismo, simplemente cambia el valor que se pide, más de tanto, menos de tanto, entre tal y tal, sino que voy a pasar al ejercicio F. Porque el ejercicio F es algo distinto.
simplemente por lo que pide, ¿no? No me dice que consuman más de tanto. Y acá tengo que hacer un planteo diferente, porque me dice cuál es el consumo de kilocalorías diarias superado solo por el 30% de la población. Yo hoy les decía a ustedes que tenemos que identificar claramente qué es lo que el problema nos está planteando, qué dato nos está dando. Y aquí tengo que saber a qué se refiere ese 30%. ¿Es un valor de X? ¿Es un valor de Z? ¿Qué cosa es ese valor? Eso es lo primero que me tengo que preguntar. Y después empiezo a resolver. ¿Qué es ese dato que me están dando? $30%, que si ustedes quieren también, lo podemos escribir como 0,30, ¿no? Que también es lo mismo. ¿Qué es ese 0,30? O ese 30% que me están dando como información. Vamos a empezar a descartar, ¿no? ¿Es un valor de X? O sea, ¿es un valor de kilocalorías diarias consumidas? No. Sin dudas que no es un valor de kilocalorías diarias consumidas. O sea, que no es X. Perfecto. ¿Es un valor de Z? O sea, ¿nos está diciendo a cuántas unidades estándar de la media nos encontramos? Miren el valor completo recuadrado y eso les tiene que dar la respuesta si es Z o no es Z. Si miran el número que yo escribí con azul se pueden confundir, pero si miran el número recuadrado en rojo no se pueden confundir. ¿En qué unidades se expresa Z? No es la muestra, Santiago, porque acá no estamos hablando todavía de muestra. Nada, ni cerca de muestra estamos. ¿En qué unidades se expresa Z? ¿Qué unidades tiene? X, obviamente en este caso, se expresa en kilocalorías. Bien, ahí no dice 30 kilocalorías, por lo tanto no es X. ¿Z en qué unidades se expresa? Recuerden la expresión, vámonos para atrás. Vamos a una expresión de Z. Aquí tenemos una expresión de Z. ¿En qué unidades calculamos Z? No tiene unidad, perfectamente, porque X, mu y sigma, todos tienen kilocalorías. Entonces, cuando hacemos la resta, nos queda kilocaloría en el numerador, kilocaloría en el denominador, X no tiene unidades. Por lo tanto, este 0,30 que tenemos acá, o este 30%, mejor dicho, no puede ser un valor de Z, porque Z no se expresa en porcentajes. ¿Y qué es lo que se expresa en porcentajes? ¿Qué es lo que expresamos en porcentajes? Ni X ni Z. La probabilidad, muy bien, probabilidad, o también podemos decir el área bajo la curva. Entonces, lo que nos está informando el problema es que hay un valor de X, que no sabemos cuál es, porque es lo que nos está preguntando justamente esto que tenemos aquí, y lo señalo, consumo de kilocalorías, eso que nos está preguntando ahí es justamente un valor de X, que es lo que no sabemos. X igual ¿cuánto? Ni idea, no sé, lo tengo que calcular. Bueno, ese valor de X es el que yo digo, la probabilidad de que X sea mayor o igual que este valor es de 0,30 o 30%, como ustedes bien dijeron. Es decir que voy a encontrar que a la derecha de un valor de X, la probabilidad va a ser 0,30. Y a la izquierda de ese valor de X, ¿cuánto valdrá la probabilidad?
Si a la derecha vale 0,30, a la izquierda, ¿cuánto valdrá? O sea, ¿cuánto será la probabilidad de que x sea menor que x sub 1? Que es el valor que tengo que determinar. Bien, 70% o 0,7. Estamos en este gráfico. En este gráfico. Sin dudas que el valor de z va a ser positivo porque estamos un poquitito más a la derecha de la media, 70%. Fíjense qué importante es conocer las características de la distribución normal ante un ejercicio de este tipo. ¿Y por qué elijo este que sea menor que x1 igual a 0,70? Porque en nuestras tablas de distribución normal tenemos la distribución normal acumulada, o sea, a la izquierda de un valor z. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a las tablas. ¿Y qué voy a buscar en la tabla? Ahí los dejo a ustedes. ¿Qué voy a buscar en la tabla? ¿Con qué voy a entrar? No quiero el número todavía, sino que me digan con qué dato entro y qué valor obtengo de la tabla. Las tablas, recuerden que solamente informan valores de z y después todos los valores que están en el cuerpo de la tabla que corresponden a valores de área. Mi dato es un valor de área, por lo tanto voy a entrar en la tabla a ver dónde hay un área que valga 0,7000, porque son 4 dígitos que tenemos después de la coma, y eso me tiene que dar un valor de z aproximado. Entonces, ¿cuál es el valor de área que tenemos ahí? ¿Qué valor de z corresponde a un área de 0,70 o 0,7000? Busquen en la tabla. Eso también lo hicimos en la clase de consulta pasada, buscar un valor de área dentro de la tabla y encontrar el valor de z correspondiente. Ustedes, de acuerdo a la tabla de probabilidad que tienen, que nosotros les hemos suministrado, tienen que encontrar un área en el cuerpo de la tabla que diga .7000. Y una vez que encuentran en la tabla ese valor, se tienen que ir, recuerden, hacia la izquierda para ver a qué valor de z le corresponde y hacia arriba para encontrar el segundo dígito de z. Entonces acá van a encontrar el entero y el primer decimal y arriba van a encontrar el segundo decimal. Pero es probable que el valor 0.7 exacto no esté en la tabla y entonces tengas que encontrar un valor anterior y un valor posterior. Los ayudo un poquito más. Pero me voy a desconectar de aquí un poquitito, de dejar de mostrar esto, para compartirles la tabla. Así podemos ver ambos, o sea, todos nosotros, la tabla de probabilidad. Antes tengo que cerrar lo otro que tengo abierto. Y ahora sí, ahí pueden ver ustedes la tabla de probabilidad.
Esa es la tabla de probabilidad completa que yo les digo. Ahí está, ahí me están dando valores. Muy bien, chicos. ¿En qué parte de la tabla voy a buscar? ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda voy a tener valores de área que van desde 0 hasta 0,50 y yo tengo que buscar 0,70, o sea que en la izquierda no, sino que tengo que irme hacia la tabla que está aquí a la derecha. Entonces, busco en esa que está aquí a la derecha, en esta tabla, donde veo que empiezo con un área de 0,50 y las áreas van creciendo a medida que yo voy hacia la derecha y hacia abajo. Hacia la derecha y hacia abajo. Y más o menos en esta zona que yo les voy a marcar ahora, ustedes van a encontrar el área que nosotros necesitamos. Más o menos acá. Más o menos en ese recuadro rojo están efectivamente las áreas que necesitamos. Fíjense que hay dos valores, que son estos que voy a marcar ahora, dos valores, que son uno inmediatamente antes de 0,70 y otro inmediatamente después. Voy a ampliar incluso aquí. Bueno, ahí ya más de esto no me deja. ¿Pueden observar esos valores en la tabla? Bien, fíjense que el primero de los valores, 0,6985, corresponde a un valor de Z igual a 0,52. Y después tenemos el otro valor que supera a 0,70, que corresponde al valor de Z igual 0,53. Eso es lo que aparece en la tabla. Yo dejo de compartir esto, vuelvo a la presentación que estaba mostrándoles y vamos a ver que en la tabla me aparecen efectivamente esos valores. Ahí yo copié lo que busco en tablas y tengo efectivamente que para un área de 0,9985 Z vale 0,52 y para 0,7019 Z vale 0,53. Entonces, el valor que yo voy a elegir de Z es el que esté más próximo a 0,70. Pero fíjense que este valor le faltan 15 en los últimos dos dígitos para llegar a 0,70 y a este le sobran 19, o sea que son bastante parecidos. No me inclino ni por uno ni por otro, sino que elijo exactamente uno que se encuentra en la mitad de estos dos valores. O sea, elijo Z igual 0,525. Si ustedes hubiesen elegido 0,53, tampoco estaba mal, como dijeron directamente, como puso Selén en el chat. O sea que en eso no se hagan problema por la exactitud. Simplemente saber ahora que para que tenga un área de 0,70, el valor de Z va a ser de 0,525. Entonces, acabo de encontrar ese valor de Z, y como yo lo que necesito es saber cuál es la cantidad de calorías diarias consumida, usando la expresión X igual mu más Z sigma, calculo directamente el valor de X. Reemplazo mu por lo que ya sabemos, sigma por lo que ya sabemos, y Z por el valor que acabamos de encontrar. Y me encuentro entonces con que X vale 2552,5 kilocalorías. Respondo entonces que la probabilidad de que X sea mayor que, como habíamos arrancado, ¿no?, 2552,5 calorías es del 30%. La respuesta que yo voy a dar, como interpretación de esto, es exactamente interpretar lo que tengo aquí, lo que tengo en la pregunta. El consumo de kilocalorías diarias superado solo por el 30% de la población es del 30%. ¿Se comprende esto que hicimos? Hay un ejercicio en la guía de trabajo práctico parecido a este. Puede ser superado solo por el 30% de la población, puede ser que diga no superado por, entonces ahí nos está pidiendo a la izquierda, no a la derecha ese valor. Tiene que ver con las mismas consignas que nosotros trabajábamos en Poisson y binomial. Ahora, para ustedes que se quedaron en la clase,
igual el resto lo puede ver porque esto va a estar subido, viene la parte más interesante, porque es una pregunta que no me han hecho todavía, y es, ¿este ejercicio también se puede resolver con GeoGebra? ¿O solo tengo que usar las tablas? Y la respuesta es, también se puede resolver con GeoGebra. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolverlo con GeoGebra. Así que váyanse ustedes a la aplicación, si es que pueden hacerlo. Si no, yo les explico simplemente cómo hacer, porque es muy sencillo. Cuando estoy en GeoGebra, lo que tengo que hacer es elegir correctamente lo que me piden. Como acá dice superado por, tengo que ir hasta, o sea, desde un valor en adelante. Si fuera no superado por, tendría que ir desde un valor hacia la izquierda y elegiría el primero de los intervalos. Pero como en este caso me pide mayor o igual que, entonces elijo este intervalo. Y lo otro que hago es escribir en este lugar donde nosotros hasta ahora veníamos encontrando el resultado, escribo en este lugar cuál es el porcentaje de área que yo quiero que esté a la derecha de un valor z que aún no conozco. Y entonces en este lugar escribo 0.3. Acuérdense que GeoGebra toma el punto como decimal, ¿no? 0.3. Le doy Enter, y al darle Enter ahí me aparece que el área buscada corresponde a este valor de z, sin necesidad de entrar en las tablas. Obviamente no es 0,525 que nosotros habíamos redondeado, sino que es 0,5244, pero el valor es totalmente válido al anterior. Y si en vez de poner 0 y 1, miren todavía una cosa más fácil, si en vez de poner 0 para mu y 1 para sigma, yo escribo 2500 y escribo 100, y acá pongo 0,3, directamente obtengo el valor de kilocalorías y no tengo que hacer la transformación. A ver si ustedes lo pueden hacer ahí. Si no, yo creo que tengo abierto GeoGebra y se los muestro directamente porque vale la pena. No, no tengo abierto el GeoGebra, o sea que no lo voy a poder mostrar. Pero si ustedes me tienen un poquitito de paciencia, yo lo abro el GeoGebra y lo muestro, porque me parece re interesante que lo puedan ver. Ahí está. Fíjense lo que yo les decía. Acá estoy en otra parte del ejercicio, no importa. Yo escribo aquí en mu el valor 2500, que es el que me dio el ejercicio, ¿no? Y escribo en sigma el valor 100. Ya automáticamente me cambia que en vez de valores z, tengo valores de x. Aquí elijo el intervalo que me dice desde un valor en adelante y escribo la probabilidad, en el lugar de resultado, escribo la probabilidad 0.3. Le doy Enter y aquí, en este lugar que estoy marcando ahora, lo voy a señalar incluso con el puntero láser, en este lugar que estoy marcando ahora, después de dar Enter, aparece 2552,44. O sea, aparece directamente calculado el valor de X. ¿Se dan cuenta qué fácil que es? Y alguien me puede decir, profe, ¿y si me hubiesen pedido, y lo voy a escribir acá, si me hubiesen pedido la cantidad de calorías diarias no superadas por el 25%, vamos a poner por el 25% de la población. ¿Qué me están pidiendo en realidad acá? Piensen, estadística descriptiva, ¿qué medida de resumen me están pidiendo acá?
cantidad de calorías diarias no superada por el 25% de la población. ¿Qué es esto? ¿Qué medida de resumen tengo ahí? Los cuartiles, bien, el cuartil 1 me están pidiendo. También me hubiesen podido decir directamente cuál es el cuartil 1 de esta distribución. Bien, simplemente voy a decir, elijo el que dice hasta tal valor, y aquí pongo como área 0,25. Cuando le dé Enter, acá me va a aparecer el valor del cuartil 1 en valores de X, en kilocalorías. Efectivamente le doy Enter, me muestra la gráfica la distribución y obtengo el valor del cuartil 1 de una distribución normal, sin necesidad de ingresar en la tabla. O sea que si lo saben manejar a esto, es muy, pero muy fácil de hacerlo. Puedo calcular valores no superados por tal otro, valor superado por tal otro, o también me pueden pedir valor entre, o por ejemplo, uno que vamos a ver a continuación, el 60% central de la distribución, que también vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Se comprende aquí? Fíjense que en un paso, en segundos, tuve resuelto el ejercicio, ¿no? Vuelvo a la presentación. Vuelvo a la presentación y continúo con lo siguiente. Cambio de ejercicio, ¿eh? Cambio de ejercicio porque ahora quiero hacer un último tipo de ejercicio. Este es cortito. El enunciado dice así: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un individuo tiene sobrepeso si su índice de masa corporal es superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. Si el IMC de una población se distribuye normalmente y el 60% de los habitantes tiene un IMC comprendido entre 23 y 28 kilogramos por metro cuadrado, ¿cuáles son los valores de la media y el desvío estándar poblacionales? Yo voy a encarar la primera parte y voy a dejar la segunda para que ustedes la discutan y la podemos conversar después si quieren el lunes cuando comencemos la clase o en la clase de consulta del jueves de la semana que viene. El 60% de los habitantes tienen un IMC comprendido entre 23 y 28. Aquí lo único que me falta agregar como para que se pueda entender bien y que lo voy a decir ahora y después lo voy a corregir. Esto, cuando digo así, se tiene que leer el 60% central de... Entonces ahí vamos a entender que es el 60% central de la distribución. Eso sí, por favor, lo voy a dejar aclarado ahí para que quede bien interpretado cuando ustedes revisen este ejercicio. 60% central. ¿Tienen una idea de cómo hacer este gráfico? ¿Cómo harían ustedes el gráfico de distribución de probabilidad? Si me dice que el 60% central de los habitantes tiene un índice de masa corporal entre tal y tal valor. En este caso no conozco, y los tengo que buscar, ni mu ni el desvío estándar. ¿Cómo sería ese gráfico? Seguramente que va a ser parecido a esos que teníamos un área sombreada entre dos valores, ¿no? Entonces la pregunta mía es, ¿cuánto valdrá el área sombreada? ¿Cuánto valdrá el área que queda a la izquierda? ¿Y cuánto valdrá el área que queda a la derecha? A ver si me pueden responder eso. Me dan dos valores, entre los cuales tengo el 60% central.
O sea que eso ya me da una pauta, ¿no? Tengo un área sombreada. ¿Cuánto valdrá el área a la izquierda y cuánto valdrá el área a la derecha que queda sin sombrear? Anímense a responder, ¿eh? Yo no les quiero mostrar la gráfica hasta que ustedes no me digan, así que tengo un rato de tiempo. A ver quién hace punta, ¿eh? Porque viene haciendo punta Nicolás en todas las preguntas difíciles. A ver si se anima ahora. La pregunta, por las dudas si se perdieron, que les estoy haciendo es área a la izquierda de 23, que sería el primer valor de X, ¿no? ¿Cuánto vale? Después, área entre 23 y 28. Y por último, área a la derecha de 28. Eso es lo que necesito que me respondan y yo sé que ustedes pueden hacerlo, ¿eh? Por lo menos empiecen por la más fácil. ¿Hay alguien del otro lado de esta pantalla? Ahí está, bien, estaban pensando. Bien, Aldana, muy bien, Aldana. 20% a la izquierda, 60% entre los valores y 20% a la derecha. Está correctísimo eso. Ahora les muestro en la gráfica por qué eso es correcto y así ustedes lo pueden interpretar también junto con lo que dijo Aldana. El ejercicio me está planteando que el 60% central de los habitantes, o sea, de toda la distribución, la parte del medio, justamente tiene el 60% de porcentaje. Eso quiere decir que tanto a la izquierda como a la derecha me va a quedar un porcentaje de 20%. Perfecto. Siempre este tipo de ejercicios tiene esta interpretación. Puede variar el porcentaje central, me pueden decir el 40%, el 30%, el 80%. Entonces lo que queda se va a repartir en partes iguales a ambos lados. Por eso era clave que en este enunciado dijera, y yo lo voy a corregir antes de subirlo, el 60% central de los habitantes, ¿no? Porque si no, no sé cuál 60% es. ¿Es el menor? ¿Es el mayor? 23 y 28 estarán exactamente equidistantes de la media, y no lo sé. Bueno, pero resulta ser que ahora que tengo esa información, que construí esa gráfica, yo puedo poner más datos acá. Porque ahora voy a poder decir, este valor de la izquierda corresponde a 23, este valor de la derecha corresponde a 28. ¿Puedo calcular mu? ¿Qué les parece? ¿Podré calcular mu? No quiero que me digan cuánto vale, simplemente si me digan si lo puedo calcular y cómo hacer. A esto no lo resuelve GeoGebra, porque acá estoy averiguando estoy averiguando justamente los parámetros. Pero me puedo ayudar de GeoGebra para responderlo, eso sí. ¿Puedo calcular mu, chicos? ¿Qué les parece? ¿Cómo es la curva de distribución normal? ¿Qué característica dijimos que tenía o que tiene? Es como. Bien, Catalina la respuesta. La curva es simétrica, por lo tanto, por ser simétrica, yo sé que mu va a ser equidistante, o sea, va a estar justito en el centro entre 23 y 28.
Por lo tanto, la forma de hallarlo es haciendo el promedio entre esos dos valores. Y voy a obtener que la distribución normal que tengo aquí, con estas características definidas, tiene un valor de mu igual a 25,5 kilogramos por metro cuadrado. Perfecto. Simplemente ubico el valor inicial, el valor final, y mediante el promedio entre ellos, o semisuma también se llama, hallo el valor de mu. Perfecto, ni siquiera necesito tablas. Ahora encontré mu, me falta encontrar sigma. Ustedes mirando este gráfico, ¿me pueden decir un valor lógico para sigma, aunque sea aproximado? A ver, 2,5 es la distancia que hay entre 23 y mu. O sea que sigma va a ser un poquito más grande que 2,5. No puede ser más chico, porque más chico va a caer entre 23 y 25,5. Y sin embargo, fíjense que el valor menos 1 o el valor 1 está fuera de este intervalo. O sea que sigma tiene que ser más grande que 2,5. Bien ese razonamiento. Bien. Ahora veamos cuánto más y con esto terminamos. No sé cuánto vale sigma, pero ¿qué información tengo? Que la probabilidad de que X sea menor o igual que 23 es 0,20. De acá sale esto, ¿no? 0,20 era el área sin pintar a la izquierda de 23. O sea que es un ejercicio parecido ahora al que hicimos hace un ratito. Si sabemos esta área, entramos con este valor de área a la tabla y buscamos el valor de Z. Y en tabla encontramos estos dos valores. Como hicimos hace un ratito, ahora vamos a encontrar en la parte negativa de la tabla, por eso los valores de Z tienen que ser negativos. Y miren el valor que me da, ¿no? Coherente con este gráfico. Menos 0,84 o menos 0,85. Como yo estoy buscando exactamente, aquí es 20,05, este valorcito está mal también. Hoy anduve mal con algunas cosas que escribí. Van a tener que saber disculparme entonces. Vamos a poner así. Este valor de acá es 20,05. 0,5. Está mucho más cerca, fíjense, para 20,05 que 19,77. Entonces directamente vamos a adoptar el valor de Z igual a menos 0,84. Menos 0,84. Aquí es Z igual menos 0,84. Este coincide con el que tenemos en el gráfico, fíjense, menos 0,84. ¿Y cómo hago para calcular sigma? Pues bien, de esta fórmula o de la otra que teníamos X igual, despejo sigma. Yo propongo esta porque es más simple. Sigma que está acá dividiendo pasa multiplicando y Z pasa dividiendo en esta expresión. Entonces el cálculo de sigma lo hago a través de esto. Es decir, reemplazo X por 23, mu ya sabemos que es 25,5 y Z acabamos de encontrarlo que es menos 0,84. Entonces obtenemos que el valor de sigma buscado es 2,98. Kilogramos por metro cuadrado. Que tenía que ser, habíamos dicho hace un ratito, y está escrito en el chat, mayor que 2,5. O sea que el resultado es coherente con lo que nosotros estábamos buscando. Y hasta acá llegamos. Es el otro tipo de ejercicio que también ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, porque les dice por ahí que hay una distribución normal que tiene dos valores comprendidos entre tanto y tanto, y se hace de la misma manera que lo acabamos de resolver acá.